Bueno, le dejaba una pregunta. ¿Por qué le dicen al intestino el segundo cerebro? Bueno, el intestino está comunicado con el cerebro y con el sistema inmunológico. La buena función, a través de un sistema, digamos, el intestino se mueve y funciona con un sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo, que es totalmente involuntario, tiene su propia movilidad y además está comunicado con el nervio vago, a través de un nervio craneal que llega hasta el sistema nervioso central. Le llaman el segundo cerebro porque indudablemente la buena función intestinal, por ejemplo, en niños autistas y demás, es muy común las disfunciones intestinales. La buena función intestinal hace que se segreguen precursores químicos de neurotransmisores el triptofano, por ejemplo, de neurotransmisores que conllevan a la sensación de bienestar. Por eso, muchas veces, Por eso la buena alimentación puede solucionar un problema cerebral. Tan importante la dieta cetogénica, que se utiliza también en epilepsia refractaria como coadyuvante de tratamiento y que tiene bastante éxito. Por eso, digamos, está en plena el trabajo de la vellosidad intestinal, junto con la cantidad de bacterias que se llaman microbiota. Tenemos millones de bacterias en el intestino, fabrican, o sea, el funcionamiento armónico del intestino mejora la calidad de vida sin duda, por eso le llaman el segundo cerebro. Así como hay alimentos que favorecen a la buena vida cerebral, supongo yo que debe haber sustancias o alimentos que atentan contra eso. Exactamente. ¿Cómo impacta en el cerebro el consumo, por ejemplo, excesivo de alcohol? Y el consumo excesivo de alcohol provoca muerte cerebral, muerte neuronal, o sea, acelera el envejecimiento. Mata neuronas. Exactamente. No es un mito esto que nos decían nos cuando éramos pequeños. Claro, conlleva a deterioro de la función cognitiva, a disociación, bueno, existe degeneración cerebelosa alcohólica, síntomas demenciales, epilepsia alcohólica. Entonces es sumamente nocivo el alcohol en exceso. ¿Y las drogas sintéticas qué generan? ¿Cocaína, el éxtasis? Bueno, la cocaína es derivada de la coca. La cocaína es una droga clásicamente euforizante. Aumenta la producción o, digamos, aumenta en el espacio sináptico, en la comunicación entre neurona y neurona, mediadores químicos que excitan o te llevan a la euforia, digamos, a la euforia de una manera desmedida o inusual. Falta apetito, digamos, puede estar mucho tiempo sin comer, se siente placentero absolutamente todo, hay ausencia de sueño, pero se acelera tanto el curso de pensamiento que el uso crónico puede promover en adolescentes o en personas jóvenes, promueve sin duda, es altamente adictivo, ¿no? por este tipo de sensaciones y porque trabaja en una zona del cerebro, en el sistema límbico que... ¿Mata neuronas también? Y lleva a apoptosis, sí, promueve el envejecimiento cerebral, pero por la acción digamos, de esta sobrecarga de la sinapsis y porque también tiene un efecto vascular muy importante. Tiene un efecto vasoconstrictor. Viste que a la gente que inhala le hacen rinoscopía y demás, es porque es potentemente vasoconstrictor. Así como es vasoconstrictor en la nariz, también es vasoconstrictor en la circulación cerebral. Entonces produce infartos cerebrales muy importantes y encefalopatía a veces espongiforme. Tenemos el triste caso de, bueno, gente muy notable que ha tenido excesos de consumo durante mucho tiempo y daño cerebral ostensible. Nosotros hemos tenido pacientes que hemos operado con cocainómanos
y su cerebro parecía, o sea, pues, gente joven, y su cerebro parecía de 60 años. ¿Y la marihuana qué efecto genera? La Digo, una marihuana, droga que cada vez es más común, al claro, el punto que ya uso, se ha autorizado, digo, claro, el cannabis, como no... claro, Sí, es proveniente del, cannabis sí. industrializado, digamos, ¿no? La marihuana. La marihuana tiene un efecto inhalada. Bueno, digamos que digamos, la marihuana es una mezcla de una sustancia, o sea, de la planta de marihuana se pueden extraer una cantidad de sustancias que se llaman cannabinoides, que son más o menos entre 90 y 100 cannabinoides distintos. Se han estudiado muy bien algunos principales, el tetrahidrocannabinol, cannabinol, el cannabidiol, bueno, la inhalación, digamos, digamos, cuando uno fuma marihuana, utiliza más la hoja que digamos, que la flor. Y produce efectos realmente adversos, trabaja en el cerebro también, en el lóbulo, en la corteza, bueno, en el lóbulo frontal, disminuye la voluntad, el paciente se siente, digamos que antes de hablar de este tipo de cosas hay que ver el estado o por qué, digamos, genera todo este tipo de sustancias de adicciones. Son generalmente personas escindidas o tienen, nosotros les llamamos esquizotímicas, o sea, son personas que tienen, por decirlo, una rutina lúgubre en su vida y experimentan placer solo o se liberan solo con este tipo de sustancias. Y la ketamina, le pregunto por la ketamina porque también es Ketamina, cada vez más usada. sí, la ketamina Prolifera entre los jóvenes. prolifera muchísimo entre los jóvenes. Es un anestésico la ketamina, se inventó en los años 60, similar al LSD, es potente alucinógeno. Ya sé, digamos, digamos, una asociación de disociación, como que uno puede evadirse de su cuerpo y experimentar trastornos ilusorios y alucinatorios. Depende mucho también del estado previo a la ingesta. Si la persona está en un momento divertido o si está afligido, son distintas las reacciones de su, digamos, de su comportamiento después de la ingesta. Y a nivel También cerebral, ¿cuál es el efecto? Digo, en el funcionamiento del aparato y disocia la atención, la memoria, aumenta el uso crónico de ketamina, el deterioro cognitivo es importante y en personas jóvenes puede ser, digamos, inductor de enfermedades cerebrales severas, de enfermedades psiquiátricas severas, como la esquizofrenia. Y todo esto que estamos hablando es nefasto. Nefasto. Digo, nefasto a nivel cerebral y Sin embargo, supone que genera un deterioro en la calidad de vida enorme. Pero lo mismo pasa. ¿Habría que legalizar el consumo de drogas habría y que de esta manera regularlo regularlo de alguna manera para que no genere estos efectos? Sobre lo que está avanzado aquí en Argentina y en el mundo es el tema del cannabis. Como te decía, el cannabis tiene varias sustancias, entre la flor, la hoja, digamos, que se llaman cannabinoides. En los años 70, 80 se descubrió que el cerebro tiene receptores cannabinoides. El cannabis, digamos, utilizado en forma de aceite, haciendo priorizar algunas sustancias sobre las otras, es muy, muy bueno, por ejemplo, en el tratamiento de epilepsia, de dolor crónico, de Parkinson, de algunas enfermedades crónicas donde no teníamos muchos recursos terapéuticos. De hecho, te puedo contar algunas anécdotas, pero hay mucha gente que consume 3, 4 gotas por vía sublingual de aceite un par de veces por día y disminuye la necesidad de usar anticonvulsivos, disminuye la cantidad de crisis, mejora la comunicación con el medio y el paciente puede dormir o descansar mejor. Yo le pregunto, Otra cosa sí, es el cannabis
como te decía, inhalado, sin este tipo de control. Yo ¿no? le decía de las drogas en general, porque es un problema que está pasando y No, generalmente, por supuesto. digo, los adultos responsables tal vez, pensando más que nada en los jóvenes, no están al tanto, no lo advierten y mientras tanto el joven comete excesos y va deteriorando su cuerpo en general. Hay una ONG que pone a disposición de las fiestas electrónicas algunos miembros que van a la ONG, a la fiesta electrónica, y esta ONG hace como una especie de control de calidad de las drogas De que lo van que a se consumir está, los claro. chicos. Las pastillas. ¿Qué opina? ¿Le parece bien? Me Digo, parece bien porque es van prácticamente y dicen, inevitable. dame que te controlo la calidad de esta droga, sabiendo que Hoy en están día, ingiriendo algo que les hace mal. hoy en día es todo concatenado. Lo que recién hablábamos, por ejemplo, de las pantallas. No es lo mismo decirle a un amigo, tengo un problema, mirarlo a los ojos y demás, que hablar por teléfono y decirte, bueno, mira, tengo tal problema, me falta dinero, que sea. Hace que los chicos tengan, digamos, les cueste comunicarse, les cueste gozar de la compañía del otro. Se escinde su personalidad. Solo disfrutan de este tipo de cosas con la ingesta de alcohol, con la ingesta De drogas. de algún tipo de droga. Todas estas que has mencionado son bastante comunes, bastante fáciles incluso de conseguir hoy en día, a pesar de estar prohibidas o reglamentadas su cuestión. Así que sí, creo que hubo una ONG que por lo menos vea que no están, qué sé yo, consumiendo polvo de vidrio o talco o cosas tóxicas, sería interesante. ¿Cuál fue el caso más complejo que le tocó enfrentar como neurocirujano? Desde el punto de vista científico, desde la explicación, desde el tratamiento, ¿cuál ha sido el peor caso, podríamos decir, el más difícil? El peor caso que me tocó enfrentar, tal vez como neurocirujano, fue, bueno, varios, pero un tumor que no tenía diagnóstico, un tumor que operamos en el hospital, en un niño de 3 años, eh, que bueno, lo operamos y fue técnicamente muy difícil. Gracias a Dios pudimos sacar el tumor. Y el chico, desgraciadamente, bueno, no toleró el postoperatorio y falleció. Esto es terrible. Esto fue lo más terrible que me ha pasado como neurocirujano. ¿Lo El asociado peor al peor día como neurocirujano? Y uno de los peores, indudablemente, porque a ver, la neurocirugía, ya lo decía mi maestro y la gente que a mí me enseñó, es la suma de un montón de pequeños detalles. Pero un detalle muy pequeño, que no es pequeño y es muy importante, es el rapport que uno puede tener con el paciente. Es la confianza con que el paciente se entrega al cirujano. Y esto genera en uno un compromiso afectivo indisoluble, imposible. Uno no puede operar y decirle, bueno, chao, ya está. Entonces hace funcionar un equipo donde tiene que estar perfecta la anestesia. La anestesia yo te diría que de los últimos años, los últimos 20 años, las mejoras en la técnica anestesia, y los cuidados postoperatorios en terapia intensiva o en neurointensivismo han disminuido la mortalidad de mucha patología neuroquirúrgica, fundamentalmente los tumores cerebrales, de los aneurismas cerebrales, de las malformaciones vasculares, que son patologías muy complejas. Así como ese día sí. uno se siente realmente mal, se siente que se va a caer al infierno, porque esa es la sensación, con angustia real, impotencia. Uno generalmente repasa absolutamente todo lo que hicimos
si cumplimos con todos los detalles. Buscando si hizo algo mal. Claro. Y a veces uno hace las cosas todas bien y bueno, y las cosas no salen. Hubo una paciente que operamos de un tumor gigante en su cerebro, hija, madre de, bueno, gente amiga, que hacía poco le había fallecido un hijo en un accidente. Y la mujer estaba súper depresiva. Y me decía, no sé, doctor, ¿para qué me... Yo realmente he vivido ya mucho, que no quiero vivir. Una mujer de 70 años que estaba muy bien. Y la operamos. Yo te diría que la técnica fue excelente, la anestesia es brillante, nosotros estuvimos a la altura de circunstancias, pudimos sacar todo el tumor era benigno, pero comprimía estructuras muy importantes del sistema nervioso. Bueno, esa señora salió de cirugía, resangró, después se infectó, la operé 3 veces y falleció. Esto te daba una sensación de impotencia y uno después recapitula estas situaciones y dice, realmente tendríamos que haber apelado tal vez a psicoterapia o haber apelado a otro tipo de cosas para convencerle a la mujer ¿me explico? Sí. Yo le quiero preguntar de usted y de sus colegas que están sometidos a este estrés. Ustedes lidian con la muerte todo el tiempo. Usted dice que es casi imposible no involucrarse con el paciente. ¿Cómo hacen para manejar ese estrés, para disminuir, para mitigar el estrés? ¿Hay alguna técnica, algún consejo que les dan o es imposible, como usted dice, y no hay nada para hacer que pueda evitar ese vínculo? No se puede evitar un vínculo tan estrecho como el compromiso de estar adentro del cerebro de una persona. Sí, cuando habla de esos casos lo noto golpeado, devastado, cuando se acuerda. Sin duda, hay pacientes que uno se siente que está en las nubes, se siente que está cerca de Dios porque pudo solucionar algún tipo de aneurisma cerebral difícil o tumor y demás. Realmente hemos operado mucho. Eso no le trae, pero esto sí, de involucrarse, ¿no trae problemas afectivos, o en su vida afectiva o en su vida familiar? Claro que sí. Claro que sí, es muy difícil en que la persona que está al lado tuyo, si uno no lo explica o no lo dice, lo entienda. Muchas veces recurrimos a psicoterapia. ¿Usted ha hecho? Sí, he sido carne de diván un tiempo largo. Gracias a Dios, pero... No es sencillo dejar el problema en la puerta de la casa. No. No estamos hablando de un problema cotidiano que podemos tener muchos de nosotros en nuestro trabajo. No, por supuesto. Por ejemplo, estamos hablando de el dolor que se siente por la pérdida de una vida. Seguro. Hay gente que uno, que hace todo bien, todo perfecto, qué sé yo, y se complica y termina, digamos, de la peor manera, y uno no puede desligar responsabilidad ni sentimiento. Y ese sentimiento a uno le genera mucha angustia, y esa angustia deriva digamos, a veces en deterioro de tu pareja o en deterioro de la relación con tus hijos, a veces en stent, en problemas miocárdicos y demás, pero bueno, es parte de lo que uno ha aprendido y mamado, y es parte de lo que uno hace todos los días. Habló de parejas. ¿Cree en el amor para toda la vida? Creo en el amor. Sí, sin duda. El amor, creo, por supuesto, en el amor, y creo bueno, el amor con los hijos, el amor con mi nieta, el amor con mi pareja, por supuesto. Pobrecita, si no entendiera esto, si ella no, ya me hubiera matado. Echado de la casa. Claro. Le hubiera cambiado la cerradura, Sin como duda. decimos. El mejor día
como neurocirujano? Le pregunto por el peor. ¿El mejor cuál fue? El mejor día fue... Cuando uno se siente un héroe, tal vez. Claro. El mejor día fue llegando a casa en Juan, en la época que yo empezaba, bueno, hoy en día todo un challenge, todo un desafío. Lo mío ha sido, mi formación fue todo yo hice residencia y demás, y lo top que operábamos en ese momento eran la cirugía vascular o cirugía de base cráneo, los aneurismas cerebrales específicamente. Y yo hacía absolutamente todo en el servicio y cuando llegaba el momento de solucionar el aneurisma, que es ponerle un clip y demás, venía mi jefe, me sacaba del quirófano, me decía, espera ahí, chato, ahí lo voy a poner yo, toc. Porque me decía chato mi jefe por el tema de los ojos. Ahí le quedó Gustavo Chato Ortiz. De antes. Pero bueno, ponía el clip y se terminaba la cirugía y yo después cerrando que esto que lo otro. La primera vez uno de los primeros pacientes que yo operé acá fue un tumor y después operé un aneurisma cerebral que se rompió intraoperatorio y eso generalmente es una complicación muy severa o grave y lo pudimos solucionar. Estaba operando yo y me llevaba el doctor Barceló. En aquel momento yo estaba recién llegando a la provincia en el año 91, 92 y operábamos en urgencia, en un quirófano digamos, con muchas falencias y con un microscopio muy precario, con un microscopio que no tiene la calidad de los microscopios de ahora y demás, y lo pudimos solucionar y la paciente salió sin déficit. Ese fue, yo creo, uno de mis mejores días. Como ese caso he tenido un par más y uno en esos momentos se siente que realmente le solucionamos la vida a esta mujer. Y bueno, muchos aneurismas cerebrales que hemos operado, gracias a Dios, andan en la calle todos muy bien. Le pregunto porque ha mencionado muchos referentes en la materia y habló en su momento de su maestro, dijo mi maestro. ¿Tiene ídolos? ¿Puede ser en el campo de la medicina o en otro aspecto de la vida? Ídolos, como ídolos, y tengo ídolos como ejemplo de vida, el doctor Selman Sejanovic, un médico que estuvo muy cerca mío en la formación. Ídolo para mí también en su momento el doctor Jorge Furs, que era mi jefe de servicio, que era extremadamente riguroso conmigo, extremadamente riguroso. Me tuvo 6 meses en la morgue, digamos, del hospital, sin ver un solo paciente, haciendo disección cadavérica de cerebro y columna, lo cual le estoy muy agradecido. Y fue muy severo conmigo en toda la formación. Yo fui su primer residente y fui el primer residente de neurocirugía en Cuyo. Y él se preocupaba mucho y bueno, yo creo que nunca voy a dejar de agradecerle y de considerarlo un superdotado, un ídolo. ¿Con quién se tomaría un café? De las personas que hoy están, algunas otras que no están, si pudiera tomarse un café, ¿a quién elegiría para 5 minutos estar con alguien que conozca o que no conozca? ¿Con quién le gustaría? No quiero llorar. Con mi papá. Con mi papá. ¿Cuánto hace que no está? Oh, un montón. Mi papá falleció en 1981, 30 de abril. Yo estaba por entrar al 6º año, perdí ese año. Pero mi papá era, digamos, hacedor de mi vocación por la medicina. Él era visitador médico, admiraba mucho a los médicos y fue operado de cerebro en el año 70 por el doctor, en un instituto que había que se llamaba Costa Boero, lo operó el doctor Enrique Pardal, que fue un genio de la neurocirugía argentina, y yo lo pude conocer, a Pardal, y se acordaba de mi viejo. Pero yo me tomaría un café con mi viejo. ¿Qué le diría? Creo que vos también. Yo elegiría lo mismo. ¿Qué le diría? Mira, papi,
siempre has estado conmigo. Eso. Ya para terminar, antes de despedirnos, ¿la medicina y la ciencia los alejan de las creencias religiosas? Es difícil de contestar, pero yo creo en Dios. Yo creo que sí, que la ciencia nos aleja de la medicina, digamos, el estudio del cerebro límbico, el estudio de las emociones en la gente, el estudio de por qué a una persona le gusta otra o por qué una sonrisa te seduce. Todo eso tiene explicación en el temperamento y tiene explicación si uno estudia detenidamente el subtálamo, bueno, la parte más medial del lóbulo temporal. Hay muchos dicen que está el alma. Ahora, recién hablábamos de mi papá y de los casos difíciles y demás, y yo he tenido oportunidades de mucho estrés intraoperatorias donde literalmente lo he visto a mi padre. Esto puede parecer un perogrullo, tal vez una cuestión imaginativa mía, pero se me rompió un aneurisma cerebral en un paciente muy joven, en la época de los años 90, y con una pinza lo tomé el aneurisma. Cuando se te rompe este tipo de aneurisma, sin haber disecado, o sea, sin haber separado el cerebro, sin haberlo visto bien, indudablemente es una complicación muy grave y a veces muerte en quirófano. Entonces, en ese momento, gracias a la técnica anestésica, que le bajaron mucho la presión, que estuve, bueno, con una pinza antes de poner el microscopio, pude tomar el aneurisma y estuve como 2 horas con la mano así. Quieta. Si yo pincho, claro. Para que no liberara sangre. Si yo pincho, claro, me equivoco y voy por arriba, le daño una estructura muy importante, el hipotálamo, la comisión anterior, y por debajo el quiasma de los nervios ópticos, lo dejo ciego, o con un defecto visual muy importante. Y si lo dejaba sangrar, se moría. Fue mi primer dolor de pecho, Leo. Bueno, yo creo que ahí me acompañó, eso es sobrenatural. Es mi papá. Un placer, y gracias por haber venido. El mío. ¿Cómo me puedes? Gracias por todo. Gracias siempre. Cariño a todos. Gracias.